¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta Actualizando. De esta manera iniciamos tu programa La Hora del Café por el canal 11 del Zulia, www.canal 11 del Zulia. Así iniciamos nuestro programa de hoy, viernes 27 de mayo de 2022. 27 de mayo, hoy es un maravilloso día, ¿verdad? Todos los días son maravillosos para retomar cosas bonitas, hermosas en la vida, energías positivas que siempre debemos tener para llevar de difícil mundo, difícil planeta. A veces, con esta pequeñita reflexión, sobre todo a los padres, vemos tantos hechos noticiosos y que gracias a las nuevas tecnologías los tenemos de primera mano, incluso hasta en vivo y en directo algunos hechos noticiosos. Y el que siempre en este año, creo que uno de los sucesos más impactantes, sentimental, más duro, ha sido la masacre en Texas de este joven que asesina a esos niños latinos. Qué doloroso ver lo que está sucediendo con nuestros niños, pero qué doloroso es ver a estos padres, que el llamamiento yo solo hago a los padres jóvenes: vayan a las raíces de sus abuelas o de sus propios padres, porque todo es una cadena de forma o formas de criar a los niños y niñas. Pienso que está en nosotros, los padres y representantes, criar y crear seres de bien. El principio básico del amor, de la honestidad, del respeto, eso debe de estar presente en la crianza de los niños. Yo veo niños que van de la mano de la madre y de pronto le agarran a golpes a la madre en los centros comerciales. A veces no se explica, pero busquen ayuda, porque hay muchas fórmulas. No con golpes, no. Ese niño que está pateando a la madre y que está haciendo una pataleta, como dice uno, es porque ese niño está reclamando algo. Ese niño está reclamando algo. A lo mejor es su desatención, a lo mejor no es la mejor forma como lo están criando. Y ahí es donde viene el problema. Hay niños que por el hecho, la naturaleza de ser niños, son moldeables. Los niños son moldeables. Y ahora es que hay material en las redes sociales, en la internet. Ahora es que hay ayuda gratuita para usted, padre y representante, que no haya que hacer cuando un niño le da un golpe en la cara a usted y no lo respeta. Sí, está muy fácil la solución a esos problemas, porque tiene que buscar orientación profesional. Y para eso están los psicólogos, los terapeutas, los maestros. Hay maestros que son tremendos psicólogos y tremendos terapeutas, maestros que tienen la pericia y toda la experiencia del mundo en la crianza de niños. El colegio no educa completamente a un niño. Somos nosotros en nuestros hogares con los ejemplos y los principios que le podemos dar a nuestros niños. En la mirada del niño está Dios. Y si usted no mira a su niño a los ojos directamente y usted le envía a ese niño su magia, su amor, su crianza, olvídese que no está criando, lo está manteniendo, le está dando comida. Y olvídese que con el maltrato, las cachetadas, los golpes, los gritos no se van a criar unos niños. De vez en cuando un grito, eso es normal en un padre. A veces nos sacan de las casillas, ¿verdad? Pero es que yo he visto padres y representantes que lo que están criando son bestias, con el permiso de las bestias, porque hay bestias que son útiles. Y están criando niños
para que asesinen, niños para que falten el respeto, niños para que una sociedad sea, nosotros somos los responsables. Así hayan 1000 fusiles de ataques. Y si usted crea un niño y cría un niño y lo crea con los principios básicos del comportamiento ciudadano y humano, va a tener buenos ciudadanos a futuro. Esa recomendación se la doy yo porque me ha pegado muchísimo y ayer murió uno del esposo de una de las maestras que asesinó el muchacho ese. Y los niños quedaron huérfanos, otro drama más. Nada fácil. La situación en el planeta. Aquí también hay bullying, aquí también hay niños encerrados en los cuartos. Aquí también hay niños que no ven a la cara a los padres. Aquí hay jóvenes que no les importa nada ni nadie. Jóvenes que se aislaron hace mucho y que usted ni siquiera se dio cuenta que su hijo se está metiendo una marihuana, se está metiendo una droga y está saliendo para la calle cogiendo cosas malas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ve a sus niños, abra los cuartos. Pregúntele qué música está escuchando, qué está leyendo. Pregúntele con quién anda. Sea responsable. Porque en este momento tome conciencia y lea lo que está sucediendo. Somos responsables de una sociedad mejor a futuro. De pronto yo no veré una mejor sociedad, pero yo quiero que estos chamos, cuando tengan hijos, críen buenos chamos. Una sociedad, ¿verdad?, ejemplar. Pero si ven que él se roba el cable y se roba y hace maraña y es un tramposo el padre, ¿qué va a aprender ese muchacho? Aguardiente, yo no sé qué vicios, cosas raras. Disfuncionalidad. Nosotros podemos corregirla. Así que esa es la recomendación que yo le doy. Con este comentario, prácticamente con el actualizando, vamos con las notas. Autoridades hospitalarias prohíben solicitar insumos a pacientes tras anuncio de Nicolás Maduro. Chequeamos. Hay una preocupación muy grande en la salud, presidente. El funcionamiento de los hospitales. Como cuando una persona humilde va a un hospital público y le piden un kit de operación, pero que es una grosería, presidente. Le piden al pueblo, le piden, imagínense, los guantes, el tapaboca, el gorro, la bata, los forros de los zapatos, y ni por decirle que le piden el macrogotero, la no sé qué, el litro de alcohol, los bisturí, todos los antibióticos. Y yo digo, ¿y qué hacen los hospitales con lo que el gobierno, con lo que usted le manda a los hospitales? Hay que hacerse esa pregunta. Y el pueblo sufriendo, presidente, sufriendo. Porque una de las cosas prioritarias que tenemos que tener es dedicarnos a la salud del pueblo. Porque es la vida, es la vida. Usted sabe lo que significa una persona que tenga que hacerse. Pepe habla claro. Por eso yo quería darle la palabra a Pepe. Porque en estos días él me escribió y me hizo esa denuncia. Y estoy decidido a acabar las mafias de los hospitales y que se abra la atención gratuita, humana y de calidad para el pueblo en los hospitales. Vamos a una revolución ahí. ¿Verdad, presidente? Presidente, ¿usted no sabía de esta situación en el sistema de salud público? Pregunto. La verdad, usted no estaba enterado de que con la crisis hospitalaria que existe en el país, no sabía que las personas me hubiesen avisado, los voceros de su gobierno, para yo enviarle todos los mensajes, todos los días que me llegan a mí, pidiendo medicamentos, kits de operaciones. Qué raro, presidente, que usted no se había enterado del problema del sistema de salud en Venezuela. Muy raro, presidente, de verdad. Estados Unidos confirma que Nicaragua y Venezuela no serán invitados a la Cumbre de las Américas. Y Cuba tampoco. Chequeamos. Estados Unidos confirmó este jueves que no invitará a Venezuela ni a Nicaragua a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en Los Ángeles, y se mostró más ambiguo sobre Cuba al señalar que todavía no convoca a este país.
El coordinador de la Cumbre de las Américas, Kevin O'Reilly, compareció este jueves ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde ratificó que ninguno de esos países ha sido invitado por el momento, aunque fue tajante con que ni Venezuela ni Nicaragua lo serán. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador adelantó hoy que este viernes definirá su asistencia a la Cumbre de las Américas ante la polémica por la posible exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La postura de López Obrador fue secundada por Bolivia, Guatemala y naciones de la Comunidad del Caribe CARICOM, mientras que países como Argentina, Honduras y Chile han replicado las críticas, aunque asistirán a la reunión. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó que asistirá a la cita después de poner en duda su participación. El presidente de Fedecámara, Zulia Angelini, cree que hacen falta más incentivos por parte del gobierno nacional. Chequeamos. Nosotros tenemos una política tributaria municipal que es fuerte, el problema de los servicios públicos, el problema de la política tributaria nacional, el IGTB que tanto le hemos dicho, todavía no sabemos cómo se termina de aplicar bien, porque es un número fuerte, ¿no? Hablar de voracidad fiscal es una palabra muy fuerte, pero yo sí siento que cuando un país está en crisis y una región está en crisis, tú tienes que buscar incentivos de parte del gobierno nacional. Yo no los veo claros y lo he dicho. Creo que estamos a tiempo de hacerlo. Creo que podemos seguir haciendo porque el que se ha puesto la carga completa de la ciudad ha sido el empresario. O sea, tú le preguntas a un alcalde, el 95% de los ingresos de la ciudad de Maracaibo vienen del empresariado, de los impuestos que nosotros pagamos por actividades económicas. No hay casi situado constitucional y eso es una realidad. Y eso pasa en todos los municipios. Entonces, yo creo que más bien hay que incentivar a que sigan subiendo. Mire, el gobernador estuvo ayer en el municipio de Jesús Enrique Lozada, en la Concepción, y inspeccionó el hospital José María Vargas y se dio cuenta cómo estaba el hospital, las condiciones. Chequeamos. En el hospital José María Vargas de Jesús Enrique Lozada, en precarias condiciones también, no funciona ninguna de sus áreas, la situación es crítica, pero ya estamos tomando decisiones y medidas importantes. Aquí vamos a implementar a partir de hoy los servicios de hematología completa, de hemoglobina, hematocrito, cuenta blanca y fórmula contagio de plaquetas y exámenes de química que son entre otros glicemia, urea, creatinina, bilirrubina, transaminasas, colesterol, triglicéridos, fosfatas alcalinas, albúminas, calcio, ácido úrico, hierro, proteínas totales, fósforo, magnesio, gamma, TP y TPT en tiempo, pH y gases. Son 7.000 pruebas mensuales, gratis para la gente, absolutamente gratis. Bueno, parte de las informaciones que tenemos en el día de hoy. Está muy puntual nuestro invitado de hoy. Hoy nos acompaña el politólogo y periodista Gabriel Eduardo Piñeros. Además, tiene estudios internacionales y también nos acompaña porque vamos a hablar sobre un tema bien importante este fin de semana. Mucha gente pasa por debajo de la mesa aquí en Venezuela, las elecciones presidenciales en Colombia, que son este fin de semana, la primera vuelta. Y vamos a tocar ese tema porque tenemos muchos hermanos colombianos que sintonizan este programa y además a manera de información, porque tiene que ver con Venezuela también estas elecciones. Bienvenido, Gabriel Eduardo Piñeros. Al regreso, ya venimos. Reuniones para los visitadores médicos, para todas estas personas que vienen a la ciudad. Tienen el grupo hotelero Golden Monkey. Mejor grupo hotelero con calidad, atención y servicio. El grupo hotelero con mayor crecimiento en el occidente del país. Cómodas instalaciones con espacios recreativos. Distinguida atención a empresas y ejecutivos. Excelente ubicación para el turismo y los negocios. Espectaculares salones para eventos sociales y corporativos. En el corazón de Maracaibo, Aparthotel Suite Golden Monkey, Hotel Suite Millennium, Hotel Milagro. La Hora del Café presenta el invitado del día. Nos acompaña el politólogo y periodista
Gabriel Eduardo Piñero al programa. Bienvenido, Gabriel, al programa. Gracias, Gerardo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Gabriel estuvo en la embajada, en el consulado colombiano aquí en nuestra ciudad, y es un hombre que además que es colombiano, nacionalizado, correcto, también es venezolano, tiene doble nacionalidad, conoce muy bien el tema de Colombia y por supuesto las elecciones que se van a realizar este domingo en nuestro hermano y vecino país. Quisiera que me dieras un panorama global, resumido, de la situación política, cómo está conformado, qué partidos, porque a veces escuchar al de la U, escuchar al Partido Verde, a veces a nosotros se nos hace difícil, a los venezolanos, tenemos que estar enterados qué está pasando en Colombia. Háganos pues un resumen, Gabriel, sobre el mapa político colombiano. Sí, mira, gracias, Gerardo, y bueno, gracias nuevamente por la invitación. Sí, en realidad el escenario político colombiano es muy interesante porque se asemeja mucho al venezolano, es muy similar en cuanto a su historia política. De hecho, hay un tema bastante interesante con respecto a lo que tú mencionas, y es que Colombia tuvo una dictadura muy férrea, que fue la del general Rojas Pinilla. Correcto. Rojas Pinilla, luego de la dictadura del general Rojas Pinilla se traza un pacto. ¿Cómo es en el contexto de los años? ¿Cómo dices? En el contexto de los años. Pinilla, Sí. en el año... Rojas Pinilla era cuando estaba Marcos Pérez Jiménez, claro, la década de los 50, exactamente, correcto. Correcto. Entonces luego de esa dictadura tan férrea, tan dura, se traza un pacto. Así como aquí se trazó el pacto de Punto Fijo, Correcto. en Colombia se traza el pacto de Benidorm y el pacto de Stiglitz, que fue un pacto que se firmó en España. Entonces ese pacto fue la alianza entre liberales y conservadores para alternarse en el poder. Luego, por supuesto, pero hay que contar, disculpe, Sí, las circunstancias políticas del momento, la inestabilidad política, el surgimiento de los movimientos guerrilleros, correcto, la Marquetalia. Eso hay que decirlo también por si acaso no lo está escuchando. Eso iba a comentar. Correcto. Ocurre lo que es la famosa Marquetalia. Sí, correcto. Una sociedad muy convulsa. Acuérdate que ya había ocurrido anteriormente lo de Jorge Eliezer Gaitán, el asesinato. Claro. Aquí en Venezuela está Teodoro Pekov con una guerrilla, pero aquí se logra aplacar. Mientras que en Colombia no, en Colombia se aviva mucho más porque los terratenientes contratan grupos, lo que se llama ahorita paramilitares, y se genera un juego geopolítico bastante fuerte. Bastante intenso, donde existe mucho tráfico de armamento. Y eso es lo que desestabiliza fuertemente a Colombia. Claro. Luego de este pacto que te digo de liberales y conservadores, se genera una desestabilización en Colombia, que es lo que lleva a muchos eventos que desencadenan una guerra civil en Colombia. Luego, aunado a eso, el narcotráfico, la década de los 80, con el narcotraficante Pablo Escobar, exacerban la violencia en Colombia. Y se incrementa la narcopolítica también. Correcto, sí, porque todas las campañas fueron financiadas por esta narcopolítica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en Colombia no ha ocurrido durante todos estos años un momento de paz, de tranquilidad y de estabilidad política. El colombiano, por supuesto, es una persona muy trabajadora, muy emprendedora, logra generar empresas, desde lo pequeño, logra ser creativo. Entonces, Colombia tiene esa doble faceta, o sea, tampoco todo es malo, también tiene una parte creativa, una parte de desarrollo que logra el colombiano y logra la industrialización, que es un proceso bastante interesante. El cine, la televisión, el teatro, todas las artes logran tener un desarrollo bastante importante en Colombia. Luego llegamos al tiempo presente, que es donde ya no existen ni liberales ni conservadores en la forma tradicional, sino que ahora son coaliciones. Entonces, en el momento actual, en el momento presente, tenemos un profesor universitario que es de Antioquia, que estudió en el exterior, estudió en Estados Unidos, que está casado, que tiene ahorita su actual pareja, es María Ángela Holguín, que fue canciller de Uribe, y entonces es uno de los principales candidatos de esta contienda electoral. ¿Por qué digo principales candidatos? Porque, muchos habrán escuchado a Gustavo Petro como principal candidato favorito, pero hay que recordar que Colombia tiene 2 vueltas. Claro. Entonces, en la primera, si no se logra el 50% más 1, o sea, el 51%, entonces se va a una segunda vuelta. En esta segunda vuelta se logran hacer alianzas estratégicas. Y es allí donde se logra ver si
Petro logra una coalición bastante interesante, o si el candidato Fico, que es el segundo, que se llama Federico, que es el segundo que está en las encuestas, logra la alianza de los otros candidatos, de Ingrid Betancourt, del profesor matemático que te acabo de mencionar. Correcto. Que este profesor, el caso es muy interesante porque yo estuve muy de cerca en esa campaña, que fue la del Partido Verde Ecologista con Antanas Mockus. Antanas Mockus. Exactamente, que era una propuesta bastante interesante en lo que era el medio ambiente en Colombia. Correcto. Bueno, fíjese que es un resumen bastante sucinto, ¿no? En que yo pienso que también habría que destacar el surgimiento la narcopolítica y los movimientos insurgentes, que no son igual a los movimientos de izquierda, eso hay que decirlo, por eso que Petro dice que no va a invitar a Maduro, prácticamente viene de una alianza bastante democrática, si se quiere, aunque no lo quieran hacer ver como un candidato, pero la pregunta es la siguiente, la segunda vuelta es importantísima, ya que hay dos candidatos que son de oposición a Petro, completamente son dos candidatos opositores, a este candidato que lleva todas las de ganar, que según las estadísticas, las encuestas y todo lo que se dice, es el próximo, sale incluso, algunos se han atrevido a decir que no va a haber una segunda vuelta, sino que va a arrasar con un porcentaje como lo acabas de explicar para una segunda vuelta, que es obligatorio en Colombia la segunda vuelta, pero es simbólica en todo caso. Ahora preguntamos, el pueblo colombiano identifica, porque una cosa es lo que nosotros veamos en la mediática, en los medios de comunicación, en los medios internacionales, yo sí tengo una visión de lo que va a suceder en Colombia, pero parece que fuese el candidato de Maduro y el candidato de Fidel Castro o de Raúl Castro, o bueno, de Díaz Canel, parece que fuera el candidato de Daniel Ortega, el eje del mal en Colombia, no hagan lo que ustedes, lo que los venezolanos aquí están. Bueno, hay una campaña, yo quisiera que objetivamente, nuestro programa es ese, que la gente que nos está escuchando saque sus propias conclusiones, porque aquí no tenemos ninguna ideologización con nadie. Queremos un mundo mejor, nosotros queremos un mundo mejor, nosotros queremos un mundo de que existan los de izquierda, los de derecha y un mundo mejor. Ahora, la pregunta que te quiero hacer en cuanto a este contexto que te estoy planteando, ¿es realmente Petro el candidato de Maduro? ¿El candidato de Díaz Canel? ¿El candidato de Daniel Ortega? Pregunto. Sí, te voy a responder esa pregunta interesantísima que me acabas de hacer por lo siguiente. El origen de Gustavo Petro es el siguiente. Gustavo Petro era un muchacho, un joven senador de Colombia, metido en las lides políticas desde muy joven, pero él ingresa luego al M-19, que era un movimiento guerrillero en aquella época. Él tiene un gran auge porque él es cofundador de una barriada muy populosa en Colombia, en Bogotá, que se llama Ciudad Bolívar. Eso queda al sur de Bogotá. Y había muchísimas personas desplazadas que se fueron a vivir a Bogotá y no tenían dónde vivir, entonces estaban mendigando en las calles. Y un grupo de parlamentarios, entre esos Gustavo Petro, planifica y organiza, impulsa un grupo de viviendas de interés social en el sur de Bogotá. Ahí es cuando él empieza a tener relevancia. Luego de eso es que él ingresa al M-19 y adquiere el seudónimo de Aureliano Buendía, que era uno de los personajes de la novela famosísima de Gabriel García Márquez, que era un requisito indispensable para ingresar al M-19, porque para entrar al M-19 había que leer primero 100 años de soledad. Eso era un requisito indispensable. Imagínese. Sí. ¿Qué es lo que ocurre con Gustavo Petro? Que él siempre ha sido una persona con intereses, es decir, él nunca fue un cabecilla dentro del M-19. El líder de él era Navarro Wolf. Navarro Wolf, que fue gobernador de Pasto, una región al sur de Colombia, él sí era un ideólogo político, es decir, podemos calificar como ideólogos políticos a Manuel Marulanda Vélez, a las personas que eran líderes en esa época. El famoso tiro fijo. Correcto, pero Petro no lo era. Petro, digamos que ha estado donde le conviene y en el momento justo para... Acomodaticio en circunstancias claves en Colombia, correcto. Entonces, ahorita, en las noticias del día de hoy, él le dio la espalda a Piedad Córdoba. Ahora, hay un dato muy curioso, porque a Piedad Córdoba la detienen ahorita... Con $62.000. Correcto, en Centroamérica. Que dice que declaró ayer y dijo que era una
una equivocación, no, era una incidencia. Exactamente. $62.000. Sí, bueno, imagínate tú. Entonces, todo ese tipo de situaciones, Gustavo Petro las está analizando muy cuidadosamente, pero no es que él sea un candidato como tal, es decir, él se identifica con la izquierda cuando le conviene y con el centro y con la derecha también cuando le conviene. Correcto, fíjese que no quedamos con la respuesta completa, quedamos por la mitad de la respuesta. Correcto. Sí, porque tenemos que desarrollar esto que ustedes, calma, estimados televidentes, escuchen el programa, saquen sus propias conclusiones. Los hermanos colombianos que van a votar este domingo están escuchando al internacionalista, politólogo, periodista, Gabriel Eduardo. Él es periodista también, pero también tiene mucha experiencia diplomática porque ha trabajado en ese mundo de la diplomacia. El trabajo del consulado colombiano aquí en Maracaibo y tiene una amplia trayectoria. Además, vive en Bogotá y vive en Maracaibo. Bogotá y Maracaibo, colombiano, es venezolano y tiene una experiencia. Y estamos haciendo un programa para que usted se informe y para que usted tenga, aparte de CNN y de Canal 11 y de todo, usted tenga una información, ¿verdad? Que saque la gente sus propias conclusiones. Sí. Mire, entonces quedamos por la mitad de la respuesta, porque fíjese que hay 3 candidatos. Antes de hacer la pausa, después un segundito aquí, Federico Gutiérrez, que lo tenemos aquí, que son 3 que llevan chance, Gustavo Petro, porque hay otro señor de edad que creo que ya está prácticamente en la retirada, que es Rodolfo Hernández, que es un importantísimo dirigente político en Colombia, y está Sergio Fajardo y otros más, pero esos son los 3 que están en estos momentos liderando las encuestas y que sabemos bien que ya lo que va a suceder en Colombia si la gente analiza bien el voto, porque esto es un voto muy importante para el futuro de Colombia y Latinoamérica, y por supuesto nosotros los venezolanos también, en una incidencia directa este resultado del domingo. Mire, vamos para dónde, vamos para Colombia en un taxi. ¿Cómo cree usted que yo me voy para Bogotá en un taxi? Bueno, sí, no, el taxi es en Maracaibo. El señor que me pidió los números de taxi El Maravino, ahí tienen, llamen al taxi El Maravino, porque nos vamos para el consulado de Bogotá cuando lo abran aquí en Maracaibo nuevamente, ¿verdad? Vámonos para el consulado Gabriel Eduardo Piñero, vámonos para el consulado en taxi, El Maravino. ¡Taxi! Taxis hay muchos, pero El Maravino es uno solo. Tu línea de confianza. Vehículos en óptimas condiciones con aire acondicionado, choferes responsables y de buen trato. Recuerda, Taxis El Maravino. Estamos ubicados en la avenida 28A con calle 36, Urbanización Sucre. Nuestro contacto al 0412-670-8325 @Taxis El Maravino. Taxis El Maravino, somos amabilidad en marcha. ¡Taxi! Que ya mis lentes están listos. 2 lentes tengo en la Óptica Caribe. Son lentes que quedaron perfectos. No tengo ni siquiera que preguntar para poder leer muy bien y ver desde lejos. ¿Dónde? En Óptica Caribe. Los números de Óptica Caribe. Llame en este momento y diga, mire, Gerardo Luces de la hora del café me dijo que yo voy a obtener un descuento si yo llamo en este momento y pregunto o voy a hacer unos lentes mañana sábado que trabajan con toda la atención en Óptica Caribe. Lentes de contacto. Además tienen las mejores ofertas. Lentes desde $20 y por supuesto los lentes importados que usted quiera tener las reconocidas marcas. Ahí están, mire, los números de Óptica Caribe. Llame en este momento. Llame a Óptica Caribe. Mire, la hora del café me dijo que yo tengo un descuento. Bueno, ellos tienen Óptica Caribe. ¿Están ubicados dónde? En el Centro Comercial Caribe, frente a la Basílica. Óptica Caribe, con nueva visión. La hora del café presenta Desde la Acera. Gabriel Eduardo Piñero, politólogo, periodista. Estamos conversando sobre el proceso electoral en Colombia este domingo. Esté pendiente usted, hermano colombiano. Ven, amigo colombiano. Pero esa canción que mejor la dejo hasta ahí porque... Así que nosotros le damos una pregunta. ¿Es el candidato de Maduro y de la izquierda y de Díaz-Canel y de toda esta gente de izquierda Petro? Me dice que sí, efectivamente, y ya le vimos el origen de dónde viene. Esos fueron los mismos que asaltaron el Congreso de Colombia y mataron un poco de gente.
Eso está la historia, como dice Gerardo Luz. Y fue un movimiento muy sangriento en esa Colombia que ha sufrido los rigores de ese enfrentamiento por la libertad, por la democracia, y porque la gente vive en paz, tantos desplazados. Colombia ha sido un país que yo los admiro, el don de gente del colombiano, de la lucha. Bueno, usted como colombiano sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Que de pronto estallaba una bomba aquí, había un desastre y después estaban trabajando a las horas. Explícanos entonces la figura de Petro, porque mediáticamente es increíble ver cómo lo dan o cómo algunos dicen que va a ser el próximo presidente de Colombia. Gabriel, Eduardo, y explíquenos qué significa este hombre que es clave en este proceso, como lo es Rodolfo Hernández, que es otro candidato que lo acabamos de nombrar, pero me explicó que el origen viene del empresariado. Explíquenos entonces, Gabriel, Eduardo, por favor. Continuamos con la pregunta que le hice. Correcto, sí, fíjate lo siguiente. Petro es una persona muy sagaz. Él se identifica con el que mejor le convenga en el momento correspondiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Petro? Que Petro no va a ganar en la primera vuelta, él no gana en la primera vuelta, siempre va a ocurrir una segunda vuelta. Algo muy importante que se debe mencionar para nuestra querida audiencia es que en Colombia existe el voto blanco. El voto blanco, si logra el 51%, es decir, las personas que logren el 51% de ese voto blanco, se obliga a realizar nuevamente las elecciones y con candidatos que no correspondan a la primer proceso electoral. Correcto. De hecho, te tengo un dato interesantísimo que no quiero que se me olvide para retomar la pregunta que me hiciste ahorita, y es que el registrador, porque en Colombia existe lo que se llama la Registraduría Nacional, que es la que expide las cédulas de los documentos de identidad en Colombia. Él fue suspendido porque se encontraron muchísimas irregularidades en el primer proceso, que fueron las parlamentarias ahorita hace poco. Mucha trampa hubo, mucho fraude. Sí, porque son procesos que no están automatizados y que la automatización que tienen es muy básica. Resulta, y por hecho casual, entre comillas, el proceso electrónico que llevan ahorita es de Indra. Indra era la empresa electoral que tuvo el presidente Hugo Chávez en el primer periodo que él tuvo en el año 98. Indra es una empresa española que está ligada con el PSOE, con el Partido Socialista Español. Y por allí nos podemos ir y te puedo contar muchas anécdotas sobre eso. Pero volviendo a tu pregunta inicial, este candidato Hernández es un empresario muy polémico. De hecho, le hacen muchos memes y mucha burla en una emisora de radio que se llama Blue Radio en Bogotá, que se llama Vox Populi, el programa, que echan chistes y hablan de política, porque es una persona muy vulgar, muy grotesca, y se ha caracterizado por ser muy grosero. Él no figuraba en las encuestas y ahorita ocupa el tercer lugar. Rodolfo Hernández, en este momento está en el tercer lugar. Rodolfo Hernández Suárez, correcto, sí. Está en el tercer lugar y él no figuraba en las encuestas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él lo mencionan como una persona muy similar a Donald Trump. Él es un empresario, él fue alcalde en Bucaramanga, que es de Santander, el norte de Santander, que colinda con Cúcuta, y él es una persona muy adinerada, que él encabeza este grupo de exgobernadores que manejaban grandes sumas de dinero. Él dice que él sabe que no va a ganar, pero que él puede inclinar la balanza hacia un lado, hacia el que él quiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Petro va a decir, bueno, si me conviene aliarme con esta persona, me voy a aliar con él. ¿Qué es lo que ocurre? Petro dio unas declaraciones, o mejor dicho, su vicepresidenta, que se llama Francia, es una dama de unos 40 años, es de piel morena, bastante oscura. Es afrodescendiente. Afrodescendiente, correcto. Y Petro la nombra a ella como vicepresidenta para captar ese voto. Una estrategia. Una estrategia política. Correctamente. Porque en realidad, si observamos, estos países latinoamericanos se han caracterizado por ese populismo, es decir, bueno, como la comunidad afrodescendiente ha sido marginada, como los que tienen mayor preponderancia son los blancos, entonces vamos a darle mayor relevancia a los pobres. La sombra de Uribe en estos momentos se inclina también a favor de Petro en todo caso. Sí. Aunque Uribe agarró y desapareció. Salía por allí comiéndose
una pica y salía con su poncho por allí de vez en cuando, pero digo, me desaparezco de esto porque voy a hacer perder un poco a gente. Increíble, ¿no? Sí, sí. Bueno, sin embargo, por ser un zorro viejo de la política, él tiene una finca que se llama, que lleva su apellido, ¿no? Que lleva el apellido de Uribe. De hecho, él es muy famoso porque él lo llamaban el doctor Barito, ¿no? Él es muy sagaz y él no quiere figurar, pero él está moviendo sus cuerdas detrás del escenario. Correcto, sí, sí. Con Holguín, que es la vicepresidenta. Que es la esposa del que el candidato. Pues. Correcto, que ella es la pareja actual del profesor de matemáticas. Una de las mejores cancilleres que ha tenido Colombia, según la crítica. Sí. Entonces, bueno, resulta que justamente María Ángela Holguín, ella está allí también metida en este escenario político, aunque tampoco se ve, y por eso te digo, todas estas estrategias se están moviendo para que no se pierda el status quo que ha tenido la política tradicional colombiana. Quisiera preguntarte, Gabriel Eduardo Piñero, este estigma que hay hacia los sectores liberales completamente de Colombia, que son abiertos al sector privado, a la iniciativa capitalista, no comen cuento los cafetaleros, que es un sector muy poderoso y grandísimo y que están en contra de Petro, naturalmente, donde nace todo este enfrentamiento. Pero yo quiero preguntarte, es muy diferente las situaciones de marginalidad, pobreza, exclusión en otros países que en Colombia, porque venimos con una izquierda también desde hace mucho, o unos grupos insurgentes que se han ligado con el narcotráfico y la izquierda. Yo quisiera que nos dieras esa visión de que es muy diferente lo que sucedió en Venezuela con la izquierda que llegó al poder y esa izquierda que tiene 100 años. Sí, eso es cierto. Quiero que por favor nos explique. Te comento lo siguiente, como tú bien lo dices, Gerardo, la izquierda en Colombia es diferente a la izquierda venezolana, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque lo que es Colombia y Chile son países estratificados, es decir, existen niveles muy marcados dentro de la sociedad del que es muy, muy pobre, miserable, y la persona que tiene una opulencia y una riqueza exorbitante. Entonces, en Colombia existen 6 estratos donde la persona paga la luz, o es decir, los servicios, agua, etcétera, de acuerdo al sector donde vive. Estudia de acuerdo al sector donde vive. Entonces, es una sociedad, tanto en Chile como en Colombia, bastante dispar. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Que en Venezuela no ocurre eso. En Venezuela tú puedes conseguir una casa muy lujosa y al lado una casa muy sencilla. Y que el señor de la casa muy lujosa le pasa una parrilla el domingo y le pasa 2 cervezas al vecino. Sin ningún problema. Allá la cosa es muy diferente. Sí, eso es muy cierto. Y allá todavía, por ejemplo, en el lenguaje, allá hablan, por ejemplo, mucho de su merced. Es decir, su merced tal cosa, ¿no? Entonces, ¿a qué dicen con su merced? La persona del campo, de los cultivos, habla al patrón, sí, mi patroncito, sí. O sea, es decir, hasta el lenguaje cambia en esa parte. Voy a hacerle una pregunta, 2 en 3, o 1 en 3, o 3 en 1. Mire, fíjense esto, vamos con esta pregunta. Esta pregunta es importantísima, atención, oigan la pregunta. El Foro Sao Paulo influyó en muchos procesos electorales, incluso algunos analistas serios dicen que es una estrategia planificada y que ya está en ejecución este Foro de Sao Paulo. Tiene que ver el Foro de Sao Paulo y las estrategias latinoamericanas en este proceso electoral. Y cuando usted me responda, le hago otra pregunta. Vamos a hacer el corte. El Foro de Sao Paulo influye en este proceso y de una vez, pues. ¿Y qué pasa? ¿Te contesto ahora o al regreso? Al regreso, porque vamos a la pausa. ¿Qué pasa si gana Petro la presidencia de Colombia? ¿Qué pasa con nosotros, con Venezuela? Al regreso quiero que me comente, por favor, el politólogo y también periodista, Gabriel Eduardo Piñeros. Vamos a hacer la pausa, pero vamos a decirle que Salud Vital, porque esto es publicidad, está ubicada en estos momentos las oficinas administrativas en el diario Versión Final. Salud Vital, porque lo vital es prevenir. Salud Vital nace para ofrecerte servicios médicos continuos y asegurarte una larga y saludable vida.
por sus chequeos médicos continuos, controles médicos sucesivos, por contar con médicos internistas y pediátricos, consultas especializadas y exámenes médicos ambulatorios ilimitados, controles de embarazo y exámenes prenatales sin límites, control de niños sanos e inmunizaciones, control mensual para pacientes diabéticos e hipertensos, hospitalización, cirugía y maternidad, servicios odontológicos y funerarios. Atención primaria de salud. Nuestras sedes están ubicadas en el sector Paraíso, que es la sede principal, ubicada en el sector Indio Mara, APS Zona Sur y APS San Jacinto. Hospitalización, cirugía y maternidad atendidas en Centro Médico Dr. José Muñoz, ubicada en la Avenida La Limpia. Contacta nuestro call center para tener información del resto de nuestras clínicas afiliadas, locales y nacionales. Y contamos con la más amplia red de clínicas locales y nacionales, porque para Salud Vital, lo vital es prevenir. Salud Vital tiene un mundo de soluciones para ti y para tu familia. Vamos a actualizar información a esta hora. Sí, ya casi para las 12 del mediodía. Vamos a hacerlo con versiónfinal.com.be. Dijo a sus importadores con industria, paguen sus impuestos. Y contribuimos los dos con el fisco, así lo dijo, con industria. Piedad Córdoba cataloga de malentendido la retención en Honduras. Guyana, firme en alcanzar una solución vinculante en disputa con Venezuela. Estas son algunas informaciones que usted puede ampliar en versiónfinal.com.be. Apuradito, ¿no? Usted, por la respuesta del Foro de Sao Paulo. Bueno, aquí tenemos un internacionalista, periodista con una excelente experiencia en procesos electorales, incluso porque fue testigo de mesa y ha vivido el proceso electoral colombiano, que este domingo, amigo colombiano, analice, piense su voto antes de ir a las urnas. Yo no tengo ninguna tendencia, no tengo por qué hacerlo. Quiero lo mejor para Colombia, la gran Colombia, Venezuela, todo junto. Mire, Gabriel, desde un planteamiento, Foro de Sao Paulo, muchos estadistas vienen en directo de Cuba, todo esto, cosas. Sí, el Foro de Sao Paulo va a tener gran incidencia, Gerardo, y algo muy importante que se debe destacar es el proceso electoral que va a vivir Brasil. Si Luis Ignacio Lula da Silva gana nuevamente en Brasil, allí sí él pudiera tener una incidencia muy contundente con Gustavo Petro en este caso. Y la reelección de Maduro. Y exactamente, eso allí sí se cambiaría mucho en la situación geopolítica de América Latina. Ahí sí se cruzarían, no porque Petro sea de un candidato natural de la izquierda, no, y era lo que hablábamos ahorita. Fíjate tú que el Foro de Sao Paulo tiene un gran impacto social, porque ese impacto lo generaron Lula, lo generó Chávez en su momento, lo generó Kirchner en su momento. Entonces digamos que generaron ese caldo y ahí está latente, es decir, no está extinto, sino que está presente y en cualquier momento puede hacer nuevamente efervescencia. Claro. Entonces, por eso la pregunta que tú me hacías tan interesantísima, sí, efectivamente el Foro de San Pablo es como una pieza de dominó que puede inclinarse y tumbar todas las fichas. Y es que está vivo y coleando el Foro de Sao Paulo, porque así como está el modelo capitalista, el modelo socialista está en el mundo vigente y sobre todo con lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania, toda esta configuración de la geometría del poder o de la geopolítica donde está vivita. Mire, ya estamos listos, se nos acabó el programa. ¿Por qué no nos da el productor una hora más para seguir con el programa? ¿Estamos listos o no estamos listos? Usted me dice, amigo coordinador. ¿Cuántos minutos nos queda de programa? Porque queremos hacer otra pregunta. Claro. Y un minuto. Bueno, un minuto quiero, como no estamos en Colombia, pero sí estamos por el streaming y como estamos fuera de las leyes colombianas, usted puede mandar a votar en este escenario. Claro aquí usted puede llamar a votar porque usted quiera. Yo le quiero preguntar por quién va a votar usted y por quién cree usted que sea conveniente que el pueblo colombiano vote. Gabriel Eduardo Piñeros. Sí, fíjate, hasta hoy hay chance de votar y eso es muy importante que se sepa. Las elecciones de Colombia se realizaban en los consulados, pero como no hay consulado de Colombia actualmente, abrieron una sola mesa electoral en Maicao, es decir, las personas que habitan en Venezuela, pero que votamos en Colombia, podemos cruzar a Maicao y ejercer hasta hoy el derecho al voto. El día de mañana, sábado,
va a cerrarse la frontera. Entonces hasta hoy hay chance y se podía votar desde el lunes hasta hoy viernes. Que puede ir a votar y regresarse antes de que cierren la frontera. Pues. Ay, ¿por qué va a votar? ¿Por qué se puede votar? ¿Quién cree usted que sea el voto inteligente en Colombia? Para mí, aunque no es el candidato figurativo, es el profesor de matemática, el esposo de la ex canciller María Ángela Holguín, que es un profesor de matemática. Él no tiene opción como tal de llegar en la primera vuelta, pero sí tiene opción de inclinar la balanza. Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez es el segundo que está a bordo, pero... Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, correcto. Sergio Fajardo es el candidato. ¿Por qué? Porque es un candidato académico y yo siempre me inclino por la parte académica. Bueno, vaya a votar por Sergio Fajardo. Hay toda la libertad de votar por el candidato que quieran, y lo que sí quiero decirle al pueblo colombiano, que la libertad, oiga bien, los derechos y todos los procesos que se han vivido para que sea un país en paz, no lo tiren por la borda. Un país en paz es lo que queremos todos los habitantes de este planeta. Muchísimas gracias, Gabriel Eduardo Piñero, por venir al programa. ¿Vendrán otro programa? Que termina la primera vuelta, estoy cordialmente... Usted está cordialmente invitado, y también tenemos a otros analistas aquí que vamos a invitar, pero gracias tenemos otra opción, ¿verdad? Como es el politólogo, periodista Gabriel Eduardo Piñero. Vamos a hacer la pausa, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por venir. Cuídense mucho el fin de semana, cuiden los niños, estén pendientes de los chamos. Dios creador, que aquí tipo de hombres sean mujeres poderosas y poderosos, nos bendiga infinitamente. Chao. La participación es muy importante. Gracias por la sintonía y te invitamos a ver un próximo programa de La Hora del Café con Gerardo Luces.